Vamos a ubicarnos en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas o Evangelio de Lucas. Un hermano dijo, una hermana dijo, según me dijo mi mamá, que dijo, el Evangelio según San Lucas. Pastor le dijo, no es Lucas, es Lucas. Perdón. De Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. El día miércoles, y les recomiendo, les insto, les motivo a que los días miércoles vengan a nuestros estudios que están enfocados a los siervos, a los líderes, a los ministerios, para su... Comencé esta serie de enseñanzas que hoy voy a continuar y que la voy a estar dando lunes y domingo, mientras el tiempo que sea necesario, sobre la clave del éxito del líder más grande de la historia. Ese es el tema que voy a compartir, es la segunda parte. Y en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días, él fue al monte. ¿A qué? ¿A qué fue al monte? Y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. No hay discusión alguna de que el más grande líder, la persona más influyente sobre la tierra, ha sido nuestro Señor Jesucristo. De eso no hay discusión alguna. Por supuesto que ha habido muchos líderes y habrá muchos líderes en el desarrollo actual presente y del posterior tiempo, pero nunca va a haber uno igual que él. Indiscutiblemente el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo tuvo un efecto, tiene un efecto y tendrá unos efectos siempre impresionantes. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, uno que le ha tocado enseñar, estudiar y desarrollar, ¿no? Siempre está buscando, como quien dice, esas claves que le permitan a uno desarrollar un liderazgo con éxito. El éxito, el término éxito se define como el logro de una meta planteada, simple y sencillo. ¿Qué es éxito? Éxito es alcanzar una meta, un objetivo que me he planteado. Por lo tanto, cuando logro el objetivo que me planteé, la meta que me planteé, entonces tengo éxito y soy exitoso. Si me planteé levantarme cada mañana para ir a hacer ejercicio y en la mañana de hoy vine e hice ejercicio, logré hacer ejercicio, no se preocupe, más importante es escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, entonces si mi meta es que cada mañana irme a recorrer 1 kilómetro, 2 kilómetros para mejorar mi condición física y todo esto, y lo logro,
cada vez que lo logre, indiscutiblemente, ese logro es éxito. Éxito es alcanzar esa meta. Por lo tanto, he tenido un éxito, podríamos llamarlo, a nivel personal. ¿En qué área? Bueno, que me planteé caminar en la mañana, 1 hora, y esta mañana lo hice, por lo menos hoy ya experimenté el éxito. ¿Por qué? Porque logré caminar 1 hora. De igual manera lo podríamos aplicar en lo que es la oración. Me planteé levantarme cada mañana y orar por lo menos 1 hora. Y esta mañana me levanté y oré y terminé mi tiempo de 1 hora de oración. Por lo cual estoy contento, estoy alegre, estoy bendecido, estoy fortalecido, porque logré orar la hora que me planteé delante del Señor. Entonces, éxito es alcanzar, desarrollar una meta, el planteamiento de un objetivo. Cuando se alcanza, a eso se le llama éxito. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo un liderazgo que indiscutiblemente tuvo éxito delante del Padre Celestial, porque Él fue enviado por el Padre para cumplir una misión aquí sobre la tierra. Y se le fue asignado, ¿verdad?, un propósito y todo esto, y lo cumplió, lo logró. Ahora, ¿cómo pudo lograrlo? ¿Cómo pudo llegar indiscutiblemente a lograr lo que se fue planteado para él? ¿Cómo pudo lograrlo a pesar de las adversidades, a pesar de las críticas, a pesar de las persecuciones, a pesar de las deserciones que hubo, a pesar de que en los momentos más duros y fuertes que tuvo, aún sus propios discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo? Pero él continuó, a pesar de que los había tomado por 3 años, en el momento más puntual, se perdieron. Y él quedó solo en medio de la persecución, en medio de los ataques, en medio de todo. ¿Cómo pudo mantenerse en medio de los sufrimientos, de las críticas, de todo, de los chismes, de cuántas cosas? Pero lo logró. Entonces, ¿cómo logró él realizar eso? Hace algunos años, muchos años atrás, antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestara sobre la tierra en Israel, los que se han calificado como los sabios de Israel, hombres que dedicados a estudiar, comentar, y su vida está dedicada a la palabra y al estudio de los tiempos. Bueno, esos hombres, en un momento dado, ellos, antes de que se manifestara el Mesías, empezaron a tener como un debate, una discusión o un estudio en cuanto a cuál era la misión del Mesías y cuál iba a ser el arma número 1 que tendría para él llevar a cabo sus luchas, o el medio principal que tendría, o la herramienta para él llevar a cabo su asignación, su tarea, porque no era fácil. Entonces, después de una larga discusión, llegaron a la conclusión que dentro de las armas o los medios, el número 1 que tendría para poder ejecutar su misión, el Mesías, el arma número 1 o el medio número 1 era la oración. Cuando yo tengo ese libro en casa, y lo compré en Argentina hace algunos años atrás, cuando yo leí eso y fui a los evangelios, me encuentro que indiscutiblemente lo que más testifican
los que estuvieron con él, los discípulos, en los evangelios, que el evangelio es simplemente el testimonio de aquellos que anduvieron con él, que caminaron con él, tanto en privado como en público, y lo que más ellos vieron en él en su vida privada fue su vida de oración. O sea que la clave número uno del éxito del liderazgo de Jesús fue su vida de oración. Y este texto que acabamos de leer es uno de los muchos textos donde los evangelistas, y ellos fueron los que lo notaron, porque no fue el pueblo, fueron ellos, porque andaban con él, donde en este caso dice, y vino y se fue al monte, ¿a qué? Y pasó la noche orando a Dios. Le pregunto en esta mañana, ¿ha tenido usted esa experiencia? ¿Es parte de su día a día o de su vida de a veces salirse de su casa, irse a una montaña, estar sola o solo y pasar toda la noche orando a Dios? Porque hay que verle la cara de primero irse a una montaña solo. Número 2, dedicarse a orar. Con tantas cosas que lo pueden distraer a uno en una montaña, porque por ahí puede pasar mambanares, culebras, cuantas cosas. Bueno, no sé, digo yo. ¿Qué cosas no nos puede distraer, verdad? ¿Qué cuántos sonidos? ¿Cuántas cosas? Pero Jesús dice que fue a orar y logró la meta, porque dice, y pasó la noche entera orando a Dios. Otra cosa que me llama la atención, mis estimados, es que ¿cómo pudo Jesús mantener la concentración orando toda la noche? ¿Cómo pudo Jesús mantenerse orando toda la noche sin dormirse? ¿Cómo pudo Jesús pasar toda la noche orando sin que su mente de momento se le fuera a pensar en otras cosas? O sea, la capacidad de enfoque que tenía Jesús cuando iba a hacerlo de tarea era importante. ¿Por qué? Porque dice que fue a orar y se dedicó a orar. ¿Cuántos nosotros decimos, bueno, yo voy a orar un ratito? Y cuando usted entra al cuarto, que empieza a orar, cualquier cosa lo distrae. Cualquier sonidito, suena el teléfono, lo están llamando. Bueno, para que es una batalla. Y si no lo están llamando, usted se le ocurre llamarlo. Todo para... ¿Cuántos estamos acá? ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos nos ha pasado que empezamos a orar, Padre Celestial, aquí está tu Hijo amado y siervo del Señor, y empezamos, ¿verdad? Empezamos a orar, Dios mío, te doy las gracias, y de un momento se nos va, empezamos el pensamiento, se nos va, y tengo que echarle agua a la lavadora, y el muchacho buscaron las 3 y a las 5 tengo que cancelar esto, y fulanito a la... Señor, te doy las gracias, la gloria, la alabanza, pero... Y como está mi mamá, sabiéndolo bien, mamacita, tengo que llamarla, atar. Y Señor, Dios mío, entonces es como una lucha, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. ¿Sí? Al cual, ¿verdad? Nos cuesta. Y hay algunos que dicen, Señor, tú me conoces, que yo te amo, amén. Tú lo conoces, Señor, yo te amo mucho. Tengo mucho sueño. Una vigilia. Cuando hacemos vigilia,
La vigilia es una bendición, ¿verdad? Amén. Pero las vigilias, ¿para qué son? ¿Para qué? Pero últimamente las vigilias en las iglesias, ¿qué es lo que menos hacemos? ¿Qué es lo que más se hace? Se hace de todo. Bueno, hay teatro, hay esto, hay aquello, hay un especial, hay no sé qué, hay otra cosa, hay una predicación, hay un poema, hay no sé qué. Y por ahí es que vamos dejando, y a las 3 de la mañana estamos, uno menos de las 3 de la mañana, ya a las 12 está más de uno, hermano, de mi café, hermano. Y de momento algunos empiezan a decir, hermano, que reprenda el espíritu de sueño, ¿no? Y no es ningún espíritu de sueño, que el sueño es parte de él, te está acostumbrado hasta ahora, pues. Claro. La pregunta es, dígale al que está a su lado esta pregunta: ¿cómo Jesús pudo pasar toda la noche orando? ¿Cómo es eso? Yo decía unas estadísticas el día miércoles, para los que estuvieron el miércoles se van a recordar. Las estadísticas indican que alrededor de casi el 67 al 70% de la población cristiana casi no ora. Y el resto ora una vez al día o a la semana. Las estadísticas que he leído recientemente indican esto también en el ámbito ministerial, que un 67 a 70% de los pastores tampoco oran. Y el otro grupo que queda tiene una vida de oración muy pobre. No oran. Esto es llamativo porque estamos hablando de los principales líderes espirituales del pueblo de Dios. Y llama la atención que la explicación o el argumento del por qué no oran tanto los hermanos como el pastor es porque estamos demasiado ocupados. Eso fue una estadística de un trabajo que hizo un hombre conjuntamente con una organización a nivel global y más de 130 países, más de 130 países donde se desarrolló esa encuesta y ese trabajo investigativo arrojó eso. Todos los que no oraban muy poco, expresaron lo mismo. Estaban muy ocupados en sus negocios, ocupados con sus familias, ocupados con sus emprendimientos, ocupados con su profesión, todos están demasiados ocupados o afanados. Y cuando yo leí eso, me recordé cuando Jesús le dijo: ¿por qué están tan afanados? ¿Por qué hay tanta afán? Buscando esto, buscando aquello, y andan con un afán continuo, con una ansiedad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, Jesús estableció que la prioridad, la oración es fuertemente, la oración debe ser una prioridad.
Vamos, abrace que su hermano y dígale, la oración debe ser una prioridad. ¿Qué es prioridad? Lo que está en primero en orden, en primer lugar, en primero en tiempo. Es lo primero en nuestras vidas. Y cuando se dice estamos demasiado ocupados por orar, quiere decir que Dios no está en el primer lugar, está cuando yo tenga tiempo. Hoy empezamos a orar cuando tenemos un problema y ahí cuando estamos aquí, ahí sí vamos a orar. Hermano, ¿a qué hora es que oran los domingos a la mañana? ¿A qué hora es que empiezan ustedes? Empiezan a las 8, no podremos empezar a las 7. Hermano, y está ayunando. ¿Qué día? Yo me quiero mandar en ayuno, yo no me quiero meter. Bendito sea Dios. Pero Jesús no ayunaba ni oraba cuando tenía problemas, sino que oraba o ayunaba porque era parte de su vida. Y eso nos indica, yo le hablaba en la semana pasada, miércoles, y también lo hablé el jueves en San Antonio, y el viernes se lo dije a los hombres, en la reunión de hombres, señores, si nuestro liderazgo no está fundamentado y sostenido y dirigido principalmente y fortalecido en la oración, por mucho que tengamos buenas ideas, buen talento, buena oratoria y todo, y aún hayamos sido llamados por Dios, haremos cosas exitosas que para Dios es un fracaso. Lo vuelvo a repetir. Haremos en nuestro liderazgo cosas exitosas que para Dios es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que hicimos lo logramos, pero lo que logramos no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Y para efecto de Dios es un fracaso. Es más, es un estorbo. Es más, es un problema. Porque debemos tomar en cuenta que la iglesia es una extensión del ministerio de Cristo. Lo vuelvo a repetir. La iglesia es una extensión del ministerio de Cristo, amados hermanos. La iglesia es una extensión del ministerio de Cristo. Él estuvo aquí presente, llevó la obra, pero antes de subir dijo, voy a constituir mi iglesia y la iglesia va a continuar la obra que yo comencé. Por lo tanto, la iglesia es la extensión del ministerio de Cristo sobre la tierra. Pero para que la iglesia pueda ser la extensión del ministerio de Cristo y dar los frutos y tener el éxito que tuvo Cristo, la iglesia, o sea, todos nosotros tenemos que estar unidos a Él. Y estamos unidos a Él por medio de la oración y por medio de la palabra y por medio de su Espíritu. De cuando la iglesia y el ministerio y el liderazgo del ministerio estamos haciendo cosas para Dios, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer, sino lo que nosotros queremos hacer para Dios. Y indiscutiblemente eso es un problemón. Y por cierto, el primero que si se llega a saber que eso Dios no lo mandó a hacer, va a hacer todo lo posible para que lo hagamos, porque para él, para efecto de él, es lo mejor que es Satanás. Porque Satanás sabe que la iglesia es poderosa, la iglesia es tremenda, la iglesia es efectiva, la iglesia se vuelve una amenaza para los intereses de las tinieblas cuando la iglesia está caminando bajo el gobierno de Dios. Cuando el ministerio está bajo el gobierno de Dios. O sea, estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos en comunión con Él cuando la iglesia está fortalecida. Entonces, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tremendo. Pasó la noche orando a Dios.
principios sobre la oración eficaz. Y si lo puede anotar, pues, anótelo. Basado primeramente en esto. Diez principios sobre la oración eficaz. Número 1, primer principio. La oración es la manifestación de la relación del hombre con el Creador y la participación de éste en sus propósitos. Primer principio. La oración hay muchos conceptos de la oración, pero la oración ¿en qué consiste? La oración primeramente es la manifestación de que el hombre o la mujer tiene una relación con el Creador. Y número 2, de que él o ella participan en sus propósitos. La oración es la manifestación de la relación del hombre con su Creador, del Hijo con el Padre Eterno, del siervo con su Señor y la participación de este, ¿de quién? Del Hijo, de la hija, del siervo, del ministro, en los propósitos de Dios. De tal manera que partiendo de este principio, a medida que indiscutiblemente yo oro y voy entendiendo la ciencia de la oración y la oración como un medio para yo mantener mi relación con mi Padre Eterno, no solamente mantengo una comunión en mi relación con Él, sino que indiscutiblemente estoy claro y estoy trabajando en función de su propósito para con mi vida, de su propósito para con su pueblo, de su propósito para con mi nación o para el mundo. O sea, tengo entendimiento del propósito de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi familia. Tengo entendimiento del propósito de Dios para el ministerio o lo que Dios me haya asignado. Le pongo un ejemplo. Nehemías. Se han escrito muchos libros sobre Nehemías. Y de ahí libros relacionados con liderazgo. Y lo compartí el día viernes con los hombres, porque me invitaron a hablarles sobre el libro de Nehemías. Y en Nehemías les conversaba a ellos, dice que en el capítulo 1, Nehemías dice que él preguntó a unos hermanos que llegaron donde estaba él preguntó por sus hermanos y cómo estaba Israel, y cómo estaban sus hermanos. Y cuando le dieron la noticia, le dijeron, los hombres allá están en oprobio. Están en oprobio y están en situaciones muy difíciles. Y dice que cuando él supo eso, dice que se llenó de tristeza, se sentó, se puso a llorar. Nehemías no estaba allá, Nehemías estaba muy cómodo porque él estaba en un gobierno y él era el copero y él te lo tenía todo. Él pudo haber dicho, oye, pobrecito, bueno, vamos a estar orando por él, bueno, yo voy a seguir porque yo estoy preocupado. No, sé que se puso a llorar, decía, tuvo empatía, le dio dolor el estado en que se encontraban sus hermanos y se puso a llorar. Dice, llorando, después dice, me lamenté muchos días. Hubo un lamento por causa del estado en que se encontraban sus hermanos. Pero lo tercero que hizo fue, y me puse a orar y a ayunar. Para buscar una respuesta, un auxilio, una directriz de parte de Dios. En función de mis hermanos. Y le decía a los hombres, señores,
primero que debo preguntarle a la gente es saber en qué estado está. ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué algunos no están aquí? Yo creo que no están aquí por sinvergüenza. Yo creo que están aquí. Ya va, ¿por qué fulanito no está acá? Lo voy a visitar. Y segundo, voy a visitarlo para saber en cómo se encuentra, qué ha pasado. No voy para allá como fue, voy para allá como bien su hermano. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no han ido más al servicio? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las cosas acá? Y de momento, como Nehemías, nos vamos a conseguir que puedes presentar, hermano, que tengo estas dificultades. ¿Estoy dando a entender? Amén. La realidad es que estoy pasando momentos muy duros hace mucho tiempo acá. La realidad, y de momento, solamente uno entrando, ya uno puede observar y ver y decir, ay, estoy pasando. Y después también de preguntarnos, hermanos, decir, ¿sabes? Pasa esto, pasa aquello, me ha venido pasando esto, estoy desanimado, estoy desanimada. Por esto, por esto, por esto, por esto. Hermano, yo voy a orar por ti y voy a estar orando por ti. ¿Qué hizo Nehemías antes de empezar cualquier cosa? Lo primero que fue orar. Ayuno, oro, clamó a Dios y de Dios vino la respuesta. Y cuando vino la respuesta, el hombre se lanzó a la acción con todo el respaldo de Dios para reconstruir nuevamente a Israel. Y ahí debemos aprender una lección de si Dios te ha asignado algo, no comiences el algo sin antes tener las instrucciones de Dios. Señor, tú me llamaste así. Me diste esto, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Porque suele pasar que hacemos cosas y después pedimos a Dios que Dios les bendiga. Y Dios va a bendecir es lo que Él ha diseñado y Él ha agendado que nosotros hagamos. Por eso, la oración es importante, porque en la oración, uno, nutrimos nuestra relación con Él. Dos, tenemos entendimiento de su propósito para nuestras vidas. Número 2, segundo principio, de tal manera que si yo no oro, uno, mi comunión y mi relación con Dios está. Imagínense una relación conyugal donde en el matrimonio los cónyuges no se hablan. Se hacen son señas. O se hablan solo viernes. O se hablan en el momento de intimidad, pero en la semana no se comunican. O uno de ellos se comunica y el otro no responde. Se hace el ciego, el mudo, el sordo, el todo. El chaquiro. Y es un hombre, el espíritu de chaquiro. ¿Esa relación va para adelante? No. ¿Cómo va a ir? Indiscutiblemente la relación conyugal, una de las cosas fundamentales es la comunicación. La comunicación continua, clara, sencilla, pero, ¿verdad? Bueno, eso no fue. Pero a medida indiscutiblemente que nos vamos comunicando y nos vamos relacionando, nos vamos conociendo más y nos vamos entendiendo más. Por supuesto, en eso es donde viene la palabra comunión. Comunión. Está relacionado con tener en común. Comunión. Dos o más que están unidos porque tienen algo en común. Número 2. La oración de fe es el resultado oído de la revelación del carácter
y propósito de Dios en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. La oración de fe es el resultado de la revelación del carácter y propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que dice el texto de Santiago? Si alguno está enfermo, vayan de los ancianos, úncanlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? La oración. O sea que si hay aceite, bien, y si no hay aceite, no hay problema, porque no es el aceite, es la oración de fe. Por lo menos uno de los que estén orando tenga fe. Bueno, yo tengo fe que se va a morir, vamos a orar. Ay, yo tuve. Además, me puede regalar un poquito de café. Usted sabe que bueno. Bendito sea Dios. Sí, yo tuve a una persona, yo estuve allí, una persona que vino una madre con su niño, estaba pero mal, pero muy mal, grave, niño morado así, solo había que entregarlo. En el hospital, dieron resultados, y llegó llorando, destrozada la madre. Yo vi que el ministro estaba ahí, le dije que. Y yo, ¿cómo está mi hijo? Está bien, que se muere, que todo esto. Deme acá, me que lío. Deje la lloradera. Pero ¿cómo lo voy a llorar? Deje la lloradera. Y yo, insensible, pero ya. Deje la lloradera. Tengo un llorante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, está destrozado, por favor. Sí. Digan conmigo, tenemos un grande. Dígame, usted no trajo acá. Yo es hacedor de milagros. Vamos, Padre, yo reprendo todo espíritu de muerte, no sé qué, es una oración tremenda y poderosa. Yo también respaldé la oración. Amén. Tome, su hijo va a vivir, va a estar sano. Amén, Juan Carlos, estaba igualito de morado. Se lo llevaron. Yo me quedé. Y cuando se fue, dijo, entonces se va a morir. La que había orado. No, se va a morir. Y yo digo, pero me hiciste esto, yo también lo creí, madre. No, eso está muy feo. Pero ¿saben qué es tremendo? Que el niño ayer estaba predicando. No se murió. Ayer estaba cantando y predicando. Ahí en la iglesia, el niño está vivo, el niño está activo, el niño está creciendo. Dios hizo el milagro. Hizo una oración de fe. Porque declaró vida, declaró esto, y después me dijo, no, se llama. Cuando vayamos a orar, la oración de fe es la oración, oído, la oración de fe, la oración eficaz, la oración que trae resultados poderosos, es la oración que está basada, oído, en el carácter de Dios. Por eso necesitamos indiscutiblemente conocer a nuestro Padre Celestial y conocer su carácter. Él es la roca eterna. Él es sólido. Él no es inestable. Eliezer podría ser inestable. Eliezer podría ser ambiguo. Pero el Dios que le sirve a Eliezer es estable, no es ambiguo. Lo que dijo hoy lo mantiene mañana y lo mantendrá en los próximos días. Amén. Él cumple su palabra. Levante su mano derecha, diga conmigo, Dios cumple su palabra. Dios vela por su palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra.
Porque en la palabra es donde se manifiesta el carácter de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo hace? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hablado? O sea, a medida que vamos leyendo y vamos estudiando la palabra, vamos entendiendo y comprendiendo por el Espíritu y orando, comprendiendo el carácter sólido de nuestro Dios. Y nuestra fe es una fe robusta, porque está basada en su carácter, en su solidez. Número 2, nuestra oración de fe es efectiva porque está alineada a sus propósitos. Pero si no conocemos sus propósitos y tampoco sabemos de su carácter, entonces nuestra oración no será una oración de fe. Si queremos que nuestra oración sea una oración de fe, o sea, una oración eficaz, necesitamos aceptarnos y conocer el carácter de nuestro Padre Celestial. Todos conocer sus propósitos. Número 3. La oración que se hace desde nuestro entendimiento iluminado por el Espíritu de Dios. Oído, esto es importante. La oración que se hace desde un entendimiento iluminado por el Espíritu de Dios. Cuando digo iluminado es que el Espíritu de Dios asiste nuestra mente. Y la revelación del propósito de Dios en su palabra, la oración que se hace desde un entendimiento iluminado, asistido por el Espíritu de Dios, y la revelación de su propósito en su palabra, es más eficaz que la oración que se hace desde el sentimiento. Desde el sentimiento. ¿Pastor, los sentimientos son malos? No. ¿Las emociones son malas? No. Pero es más eficaz cuando oramos desde lo que Dios nos ha revelado. Es más eficaz cuando oramos desde lo que Dios nos ha hablado. Cuando nuestra mente es asistida por el Espíritu de Dios, iluminada por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo nos revela su palabra, entonces la oración es más eficaz porque no está conforme a lo que yo siento, sino a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios ha hablado, a ese punto. Y cuando yo hablo desde allí, indiscutiblemente, esa oración va dirigida al blanco. Y hay una respuesta poderosa de parte de Dios. Un ejemplo. Recientemente tuvimos en la predicación del mensaje de nuestro hermano Luis Rivas y él tomó en cuenta la vida de Jacob, ¿se acuerdan? Pero permítanme tomar en cuenta en lo relacionado cuando él mencionó que su madre era estéril, el padre oró, ambos oraron y entonces se dio el milagro, pero ella tenía aquellos dolores, aquellos malestares, no sabía por qué era y pidió a Dios que le indicara qué estaba pasando. Y en aquel momento Dios le dijo que no era uno, sino que eran 2 hijos. Pero realmente le dijo, son 2 naciones. 2 naciones están dentro de tu vientre. Oído, 2 naciones están dentro de tu vientre. Y le dijo, y una va a estar sobre la otra. A partir de esa revelación, la mentalidad de ella no estaba en función de hijos, sino de naciones. Su oración era en función de naciones. La revelación le cambió
su forma de orar. Ya no oraba por el Hijo, ya estaba orando por las dos naciones. No sé si me estoy dando a entender. No es lo mismo que tú ores por tu Hijo, con tus sentimientos, los cuales valederos, que llegue un momento donde Dios te revele cuál es el propósito de Dios para tu Hijo, y ahí te cambia hasta los sentimientos para con tu Hijo, y te cambia la forma de hablar a tu Hijo, porque ya empiezas a hablarle a tu Hijo conforme a lo que Dios dijo que Él tiene preparado para su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando vaya a orar por los familiares, cuando vaya a orar, Señor, háblame de tus planes para conmigo. ¿Qué tienes tú para mí? Para yo orar conforme a lo que tú tienes para ellos. Para yo orar de acuerdo a lo que tú tienes para ellos. Mi madre nunca oró por un drogadicto. Cuando oraba por mí. Cuando ella oraba, Señor, oro por este ministro. Y yo estaba borracho, yo estaba drogado, yo estaba amanecido. Y mientras estaba tratando de dormir, yo escuchaba sus oraciones. Oro por tu siervo. Oro por tu hijo. Tú lo colocaste en mi vientre y me dijiste a mí que Él te iba a servir. Y Él te va a servir. Y aquí un ministro tuyo. Y clamo, Señor, mi Dios eterno, para que le sea revelado, mi Dios eterno. No voy a cerrar mis ojos hasta verlo libre y sirviéndote a ti. Y cuando me veía despierto, me levantaba, dijo, tarde, temprano, pero tú le vas a servir a Dios. Y tú le vas a servir a Dios. Y tú le vas a servir a Dios. Y tú le servirás a Dios. Y yo le decía a mi mamá, tú lo que estás es loca. Tú lo que estás es soñando. Tú lo que estás es, tú nada. Tú le vas a servir a Dios. Y tú le vas a predicar a Dios. Y tú naciste, fue para venir a esta tierra a servirle a Dios. Y con una certeza y con una palabra y le vas a servir, 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 y le vas a servir. Yo me estaba sirviendo cerveza, y le vas a servir. Yo me estaba sirviendo un cigarro, y le vas a servir, y le vas a servir, y le vas a servir. Tú estás en las manos de Dios, y yo te tengo en estas rodillas, y no hay oración, no hay nada que puedas hacer. Habla que temprano le vas a servir a Dios. Todas esas cadenas, Él las va a romper. Y tú le vas a servir a Dios. Ya no está acá. Ya estoy aquí sirviéndole a Dios. Amén. Entonces la oración que se hace desde un entendimiento, desde lo que Dios nos da, las promesas de Dios en su palabra, las promesas de Dios en su palabra. Promesa de Dios en su palabra. Ahí está la palabra de Dios para cada ocasión, para cada cosa, para agarrarse de la palabra. Señor, aquí tú dices esto. Yo oro conforme a lo que tú dices. Porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Es más eficaz. Es más eficaz. Me recuerdo yo estuve en una campaña, mi segunda campaña. Yo comencé como evangelista en el ministerio. Y mi segunda campaña se dio en el oriente del país. Y estuve ministrando 3 días en esa campaña. Y ahí era calle abierta. O sea, eso estaba full. Pero desde el primer día que yo empecé a ministrar, había un hombre que se dedicaba a distraer a la gente, a hacer maromas, a hacer de todo. Y
justo cuando yo iba a predicar. El primer día lo hizo, eso fue tremendo. Bueno, al segundo día lo volví a hacer. Yo predicaba, la gente me entendía, pero mucha gente se distraía por lo que él estaba haciendo con la gente. Y el último día, ya no me había dado cuenta el primer día, había conversado con un joven que en aquel momento me acompañaba, que se llama Leo, que era el que me acompañaba en el teclado, en la adoración. Le dije a Leo, oye, este hombre, ¿viste a algún hombre que sí no, estaba distrayendo al público, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Al segundo día me dijo Leo, volvió otra vez el hombre, ¿no? Sí. Pero mañana es el último día y mañana vamos a ayunar y vamos a orar. Uno, porque es el último día. Y dos, porque si ese Señor se vuelve a aparecer, tenemos que darle una respuesta de parte de Dios. Y le dijimos al lugar que estábamos, a las hermanas, nosotros mañana no vamos a desayunar, no vamos a almorzar, ténganos una cena, una sopita, algo así, a eso de las 6 de la tarde. Por favor, no nos molesten, solamente agua y nada, no se preocupen por nosotros. Nos pusimos y pasamos el día en la habitación, orando, adorando al Señor, leyendo la palabra, clamando al Señor por la obra, por todo, y pidiendo al Señor que nos asistiera sobre eso. Bueno, cuando yo llego, que me paro, la adoración, los grupos y todo eso, Leo me dice, antes de pasarnos, allá está el hombre. ¿Ven? Tranquilo, seguimos orando, entramos, nos presentan, Leo toma el piano, empieza a cantar, a adorar, yo tomo el micrófono, empezamos a adorar al Señor un rato y después cuando voy a comenzar el texto, a leer la escritura, para comenzar el mensaje, le pido a las personas silencio, el hombre casi cerca de la tarima empieza a hacer todas sus briquetas y bullas y de repente el Espíritu de Dios, pero eso fue una cosa así, me indicó. Yo salí de momento y vine y me paré a pensar y leí la escritura y me paré y le dije, te detienes, te enmudeces hasta que yo te diga. Y hermano se quedó así. Y yo prediqué toda una hora, 40 y pico minutos, y el hombre así. Eso fue una cosa por el Espíritu de Dios. No es que yo venía preparado, bueno, no, fue que estaba así, estaba en el momento, y de momento cuando lo vi le dije, pero con una autoridad, ¿en qué momento? Te enmudeces y te quedas allí. Y no te vas a mover hasta que yo te diga. Dice cosa. Y la gente pasó la noche viendo al hombre que no se movía, que hacían así. Y yo predicando. Pam. Después que yo prediqué, más de las personas que iban a entregar, la gente se entregó sus vidas al Señor. Oramos por los enfermos. Entonces, bueno, tocaba atender al que estaba ahí, acá. Que desato ahora del nombre de Jesús. Cuando lo senté, cayó y pareció una culebra. Se endemonió. Y los hermanos, por Dios, ay, cuidado, hermano, agárrelo, pero parecía una mapanada, una cuestión así, tal cual, hermano. Y la gente asustada no había visto eso. Lo agarraron hasta que alguien, cuando entregaron, lo agarraron una fuerza y lo pudieron traer. Cuando lo trajeron al frente del púlpito, empezamos a reprender a los
Satanás te vas de él y todo esto y aquello. Y varios ministros, los pastores que estaban allí, y también se unieron. Y el hombre con una fuerza y unos gritos y unas cuestiones y unas voces. Y aquel, vamos a decir, aquel espectáculo espiritual y la gente viendo aquello y todo eso. Y llevamos rato y te salgo y ya dar para afuera, no me salgo, no me voy. Bueno, total descanso que en un momento que yo le digo a los hermanos, me quito la corbata y le digo, mi hermano, si continúa usted ahí en un momento, permítame, yo me aparto. Y cuando me aparto, me puse a orar. Y dije, Señor, yo no voy a pasar toda la noche en este merequetengue, perdóname el término. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y entonces el Señor me habló y me dijo, le pasó esto. Cuando el Señor me habló eso, entonces yo vine, lo tomé, lo ordené a los espíritus en aquel momento que él no decidiera y el hombre entró a razón. Cuando el hombre entró a razón, yo en mi micrófono le dije, el Señor me dijo que tú experimentaste y tú estás así porque tú experimentaste una múltiple violación cuando estabas pequeño. A este lado, por esto. Le dijo, ¿quién le dijo eso? El Señor. Ni la esposa sabía eso. Nadie sabía eso. Me puso a llorar. Me dijo, pastor, ¿por qué me hizo eso mi padre? ¿Por qué me volvieron a hacer eso después, mi papá? Yo le dije, no tengo explicación para eso, pero lo que sí te digo es que Dios quiere hoy sanar. Porque, y empecé a comentarle cosas muy particulares que él hacía con su esposa. Tú haces esto. Y a tus hijos tú le haces esto. Y ese empezó a llorar. Estaba de esto. O sea, la oración que se hace desde la revelación del Espíritu de Dios te da de una vez a entender lo que realmente, qué es lo que está pasando y por qué está pasando. No es lo mismo decir, bueno, yo creo, a mí me parece, yo vuelo, no sé, a que usted diga, el Señor ha dicho que eso tiene que ver con esto. Y ahí, hermano, no hay nada que hacer. Ya está. Eso es como cuando se va a hacer un examen. Uno cuando tiene un dolorcito, y nosotros los venezolanos todos somos médicos. Todos. Uno tiene un dolorcito y dice, no vaya al médico. ¿Dónde tiene el dolor? No tengo un dolor aquí. Eso es un aire. Date 3 palmadas aquí con aceite. ¿Tú tienes aceite? Tú te das 3 palmaditas aquí con aceite. No vayas al médico. Tú $30 no vayas al médico. 3 palmaditas. Y uno como más loco que era, porque los alumnos somos más. Y uno dándose palmadas. Date más duro. Échate aceite. Eso es eso. Estoy seguro que eso es eso. Sí. A mí me ha pasado eso. ¿Qué tiene? ¿Tiene un dolorcito aquí en la garganta? No, tranquila, no vaya al médico. Eso se quita, tómate. ¿Tú tienes jengibre en la casa? Entonces, todos somos médicos. Después uno se va equivocando. Al rato cuando yo no veo, oye, tú deberías ir para el médico. ¿Y qué hace un buen médico? Un buen médico dice, abra la boca, saca la lengua, esto, ¿qué es lo que siente? ¿Cuándo tiene? No, yo lo tengo hace una semana. Y usted dirá, ¿por qué usted viene ahorita? Bueno, porque mi mamá me cubre, no sé qué, mi abuelo, mi tío, pero se ha mantenido, bueno. Hágase todos estos exámenes. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Por los exámenes, ahí no, bien. Bueno, en el mundo espiritual, el Espíritu de Dios es el que nos ilumina y nos hace entender, y nos hace una radiografía de qué es lo que pasa aquí. Cuando vaya a un hogar, ore antes de ir al hogar. Amén. Y si va a un hogar y viene un problema, ore después que salga de su hogar y pide, Señor, ayúdanos.
por lo que vi y danos asistencia. ¿Qué se debe hacer aquí? O busque ayuda, digo, pero para eso está la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que eso es así? Entonces, cuando yo hice eso con esta persona, para terminar la historia o el testimonio, cuando yo hice eso, la única forma que sea libre de todo esto que te perturba es perdonando a tu padre y perdonando a tu padrastro y después pedirle perdón al Señor y pedirle perdón. Bueno, cuando él pidió perdón, digo, Señor, te pido perdón. Señor, y perdono a mi padre, llorando, y perdono a mi padrastro por lo que ellos me hicieron. Y eso sin micrófono, eso es muy privado. Después que él hizo todo eso, yo dije, ahora yo voy a orar por ti. Cuando yo oré por él, Señor, en el nombre de Jesús, ahora todos aquellos que están acá, los espíritus que tomaron posesión de este hombre, desde su niñez hasta el día de hoy, los perturbados, ahorita se van de su vida. Cuando yo dije eso, él pegó un grito como un niño de 6 años. Y cayó. Cuando se levantó, era un hombre nuevo. Oramos por él, recibió el Espíritu de Dios. Y ahí mismo, la esposa era una mujer de la campaña. Se abrazaron y bueno, aquello se convirtió en un testimonio tremendo. Y ese día yo aprendí una gran lección. En el terreno del ministerio, la importancia de mantenernos conectados en oración. Levante su mano y diga conmigo estas palabras: la clave del éxito del líder más grande de la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, estaba en la oración. Seguimos. La número 4. Y si me dan un cuarto café, se lo agradezco. 4. La oración, oído, que es atendida en los cielos, 4 principios, es aquella que se hace desde un corazón, oído, obediente, humilde y en total sujeción al gobierno de Dios. La oración, mi hermano, que es atendida en los cielos. Cuando digo que es atendida es que Dios la escucha y Dios responde inmediatamente. Gracias. Es aquella oración que viene de un corazón humilde. Aquella que viene de un corazón obediente. Y aquella que viene de un corazón que está sujeto al gobierno de Dios en su vida. La palabra dice en el libro de Proverbios, Salomón dijo estas palabras: la oración del impío es abominación para Dios. La oración del impío es abominación para Dios. Pero cuán agradable y deleitosa es para Dios la oración de aquellos que guardan su palabra. ¿La oración de qué? O sea, que el impío ora, claro que ora. Pero para Dios su oración es una abominación. No es que es una abominación, es que su oración es una abominación. ¿Por qué? Porque el impío es la persona que rechaza el gobierno de Dios, que anda indiscutiblemente pensando en perversidades, en una cantidad de cosas. Mas dice, la oración de los hijos de Dios
que se deleitan, que caminan en su palabra, que guardan su palabra, para Dios es su deleite y es su bendición. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios atiende? La oración que se hace de un corazón en obediencia. Es un corazón humilde. Una persona que ha fracasado pero se humilla delante de Dios, su oración va a ser respondida de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque está humillado delante de Dios. Se humilla. Dice: Señor, fracasé. Escucha la oración de tus siervos, perdóname. Señor, fracasé. Fue mi error. Pero ¿a quién iré sino a ti, Señor? Dios lo va a escuchar. Es como un padre, ¿verdad? Con su hijo. Dijo: papá, fallé, perdóname, pero dame otra oportunidad. ¿No le va a dar otra oportunidad? No le vamos a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque viene reconociendo. Entonces, por la oración que se hace un corazón obediente, un corazón humilde, es un corazón que está sujeto al gobierno de Dios, es atendido de los cielos. Número 5. Nuestro nivel de fortaleza espiritual, nuestro nivel de fortaleza espiritual va a estar en conformidad a nuestro nivel de oración diaria al Padre Eterno. ¿Por qué de momento andamos con unos desánimos, algunos creyentes? Cualquier cosa nos afecta. Cualquier noticia nos lleva abajo. Además, algunos están tan caros que una mala mirada ya los pone por el suelo. Me miró mal. Y porque fulanito lo miró mal, bueno, ya ese día se puso gris. No, porque cualquier cosita, por cualquier cosita nos quedamos en casa, por cualquier cosita dejamos de orar, por cualquier cosa, o sea, una debilidad espiritual muy severa. ¿Por qué? No oramos. Nuestro espíritu no está fortalecido. El espíritu del ser humano se fortalece por medio de la oración y por medio de la palabra. Lo vuelvo a repetir. El espíritu del ser humano. Recuerden que el ser humano es un espíritu que vive dentro de un cuerpo. Entonces, el espíritu del ser humano es alimentado por medio de la palabra de Dios y por medio de la comunión con Él. Si el espíritu del ser humano no se alimenta por medio de la oración y por medio de la palabra, está desnutrido. Y usted sabe que una persona que está desnutrida no tiene defensas, ¿sí o no? Está sin defensa, la defensa la tiene bajas. O sea, cualquier gripecita, cualquier cosa. Entonces, por eso es de momento que vemos, oye, hermano, se volvió enferma. Y de momento es que la defensa las tiene muy baja. Entonces se enferma cada ratico porque no tiene defensas. Y cualquier cosita viene. Es como el SIDA. ¿Qué es lo que ataca el SIDA? Las defensas del cuerpo del hombre. Y entonces, la persona que se muere, los que fallecen por SIDA, realmente no es el SIDA el que los mata, sino los mata cualquier otra cosa, porque el SIDA lo que hace, esta enfermedad lo que hace es atacar las defensas del cuerpo, lo deja sin defensa. Porque no sé yo, porque soy médico, no, porque eso fue la tesis que presenté en 5º año, y hice un trabajo sobre el SIDA y me entrevisté con los científicos, médicos, y fui hasta donde estaban los enfermos con SIDA, y bueno, nos empapamos de eso. Entonces, realmente lo que hace que una persona fallezca, el problema con el SIDA
fluidez que se le bajan las defensas, quedan a cero, está indefenso. Entonces, puede de una neumonía, puede morir de lo que venga. Lo pica un sacú, murió. ¿Por qué? Porque las defensas que están abajo. Bueno, espiritualmente, cuando nosotros no oramos, nuestras defensas están abajo. Y si alguien sabe cuándo oramos y cuándo no oramos, es el que lanza los dardos de fuego. Yo puedo dar una clase de oración aquí magistral. Y bueno, voy a hablar de oración y como estoy haciendo ahorita. Pero si yo no oro. Y Jesús dijo esto: orad para que no entréis. Orad para que no entréis. Cuando no oramos, no es que entramos, pasamos de largo. Vamos así. Uno trae el otro. No es que caemos, es que nos lanzamos un clavado. ¿Por qué? Porque no oramos. Orar para que no entres en tentación. Está el tentador ahí y te va a tentar. No quiere caer en su tentación. Tienes que orar para que no caigas en esa tentación. Y cuando hablo de tentación, no se aplica solamente a la parte sexual, es a cualquier cosa que el enemigo va a utilizar para sacarte del propósito. Él sabe muy bien que el momento más vulnerable, Él lo va a aprovechar. ¿Cuál es el momento más vulnerable y más débil de nuestra vida? Cuando no oramos. Nunca espere a un inciso. Hoy no estoy apurado, porque allá me puse a otro predicar. Así que, porque yo creo que para esta nueva etapa, y no es un eslogan, para este tiempo, la iglesia en Venezuela y en el mundo, la que ha de enfrentar este desafío que tenemos en estos tiempos, en medio de toda esta situación que vivimos, la única forma es a través de la oración. Tenemos que volver a la oración. La oración toma el lugar que debe tomar en nuestra vida espiritual. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Cree usted que es así? Amén. Tenemos que volver a entrar en ese tiempo. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? ¿Y por qué me tengo que fortalecer en el Señor y andar en el poder de su fuerza? Para que podáis resistir a las acechanzas del enemigo. El enemigo va a venir contra tu vida con acechanza, contra mi vida con acechanza. Va a acechar nuestra vida. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huéspedes espirituales de maldad que operan en los aires. Operan en los aires. Operan en los aires. Él anda como el león rugiente a ver a quién se puede comer, a quién se puede devorar. Y tenemos unos enemigos, unos seres espirituales, primero que no se ven, y número dos, que son extremadamente astutos, inteligentes, están conscientes de estos principios. Y harán todo lo que esté en la mano para que usted no crezca, para que usted no se alimente, para que usted no venga a la iglesia, para que usted no se congregue. Hagan todo lo posible para que su familia no se haga todo menos su familia sirva a Dios. Van a ir empezando con su vida, después llevarán su matrimonio, después irán por sus hijos. Jesús dijo: Él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Tome en cuenta, Satanás no tiene ningún pensamiento bueno para con su vida. Aunque parece bueno lo que le ofrece, detrás de eso viene un ataque certero para asesinarlo, para sacarlo de esta tierra, hacer todo lo posible para arruinarlo,
para volverlo loco. ¿Por qué? Porque él odia la obra de Dios, él se opone a todo aquello que esté en propósito de Dios. Por lo tanto, hay que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. Hay que entrar en oración. ¿Está usted triste? Ore. ¿Está usted contento? Ore. ¿Que tiene éxito? Ore. ¿Llegó el fracaso? Ore. No deje de orar. ¿Está acompañado? Ore. ¿Está sola? Ore. Ore si siente orar. Y si no siente orar, ore. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. No esperen que el cuerpo sienta para orar. Bueno, hoy siento como ganas de orar. Me levanté con algo así, con un llamado. Ay, pero no sientas nada de eso, porque sientes frío. Sientes dormir. Sientes quedarte zumbado. No vas a orar. No, la oración no tiene que ver con sentir, tiene que ver con estar en comunión, en intercesión. Es la clave de mi comunión con el Padre. 2, es la clave de indiscutiblemente estar fortalecido. 3, es la clave de que yo pueda mantenerme orientado en el propósito de Dios. Su esposa, su familia no viene, ore. Que no te... Vamos a orar, no voy a orar, pero yo sí voy a orar. Y voy a orar por ti, y voy a orar por mí. Voy a orar. Voy a orar. Vamos a iglesia para el servicio. No, yo no voy. Bueno, pero yo sí me voy. Yo voy con el muchacho. Le cuento un testimonio. Mi papá, el pastor vino, como él lo ha comentado, él era un borracho máster de esos borrachos, de esos que arrancaban el jueves y era el lunes y no llegaba. Y se gastaba, como él mismo dice, toda la plata que había cobrado y ganaba bien. Mi papá ganaba tanto dinero, pero le metía tan al loco, como algunos en su momento le metimos al loco, que cuando tenía tanta plata decían, ¿sabes qué? Voy a parar robando a todo el mundo aquí. Y bebía y llegaba el lunes con un pollo ya verde. Lo había comprado el verde y lo trajo el lunes. Mi mamá dice que es gracia, yo no te quiero ni ver. Uy, no, vete para allá, bañate, no sé, pero ven acá, mi amor, nada. Posible que desde el viernes te fuiste. Bueno, sí, mi mamá. Y mi mamá era católica parada. Mira cómo está tu vuelto leña, qué desgracia, que se fue con un borracho, man. Pero bueno, ¿qué más voy a hacer? Báñate, por favor. ¿Quién se va a comer ese pollo? Ese pollo, mira el color que tiene ese pollo. ¿Cuándo lo compraste? Pues yo compré el viernes, pero te lo traje con amor. ¿Tú vas a comer ese pollo también? Ya te pollo venía así. Ven ese pollo. Él le ha dado vuelta por toda cara, acá es el pollo. Y media mitad de pollo, porque otra mitad se había comido el polvo. Uno tomando se vuelve loco. Hasta el día que él le entregó su vida a Jesucristo. Se fue con mi mamá, a mi mamá, vamos a, vete, y tomando, vámonos. Mi mamá dijo, bueno, vámonos, acompañar a este señor, ¿qué vamos a hacer? Ya no tomaba. Mi mamá, y mi papá tomando. Y pues se ponía a bailar con mi mamá si le gustaba ya. Pero decía, bueno, mejor que lo tengo al lado y no con él, que no sabe hacer el inventar. Y estamos en el cementerio, en Bravo María, estaban tomando y buscando, y bueno, aquí a cerrar, vamos a cerrar, vámonos para allá, para tal lugar, que allá está bien. Pero lindo, mira la hora que es, vámonos para la casa, vámonos, chica, vámonos. Yo tengo
mucho. Vámonos, mi amor. Vamos celebrando, no sé, se fue. Por ahí se fue. Y cuando fueron pasando por Prado María, estaba la iglesia de un pentecostal Prado María. Y entonces cuando pasó, escuchó que estaban en pleno servicio. Y mi padre dijo, Elsa, vamos a parar un momentito aquí. Vamos a parar aquí. Esto no es un bar, es una iglesia, respeta. Además, una iglesia evangélica. Vámonos de aquí. No, chicas, no. Vamos a escucharlo aquí, vamos a escucharlo aquí. Y decía el hombre, el predicador, decía las palabras, decía, hay hombres que creen que su camino es camino de vida, pero su camino viene siendo camino de muerte. Entrégate a Cristo. Y él escuchó eso y dice que eso lo tocó. Le dijo, Elsa, vamos a acercarnos un poquito más a la estrada. Yo soy loco, chico. ¿Cómo está todo el muchacho? Todo el Dios. Carlos, vamos a escuchar el tiempo. Hay hombres que creen que su camino es de vida, pero su camino es de perdición. Ven, Cristo te está llamando. San Pablo, Elsa, vamos a entrar. ¿Qué? ¿Estás loco? Estoy bien borracho. Tú eres loco, ¿cómo vas a entrar a esta iglesia? Mira cómo está todo. Una pena entrar todo. No, pero Elsa, vamos a entrar, pero hasta acá vamos a entrar yo, mi mamá. Esta silla. Buenas noches, disculpe por favor, mi papá se fue. Y hay hombres, que el hombre predicando el cabrativo decía, y hay hombres, que su camino son de vida, pero son de muerte, y el Señor te llama. Elsa, vamos a pasar un poquito más adelante. ¿Qué? Bueno, pero ¿qué te pasa, hijo? Ahora sí me la reiré yo ahora. Está pasando ya la locura. ¿Cómo más? Estoy yo más adelante. Ya está bueno. Y claro, mi mamá era católica, no tiene una versión a... Oye, bien, paso. Vamos, está así. Y hay hombre, hasta que hizo un llamado. Cuando hizo el llamado, ya mi papá estaba en la primera silla y le digo, yo no sé. Yo le quiero entender mi vida a Jesucristo. Mi papá bien, mi abuelo fue pastor, nosotros, pero se había descuidado, se había desmatado. Y ese día se reconcilió con el Señor. Se entró llorando. Mi mamá dijo, mire, tremendo show está haciendo este. Esperaron aquí. Los pastores lo agarraron, lo tomaron, oraron por él, y salió. Y él, mi mamá le dijo, Lino, ¿tú sabes lo que tú acabas de hacer, verdad? Sí. ¿Qué? Entregué mi vida a Cristo. De verdad. Yo te conozco, tú me entiendes. Eso es un show que tú montaste con todo show que tú montas siempre. ¿Dónde dices? Vámonos para la casa. Yo no voy a más. Se acabó. Y se fue conmigo. Mi mamá dijo, no te voy a esperar que pase esto, porque voy a verificar. Al día siguiente mi papá llegó a la hora. Y llegó con comida al mercado. Y le llegó un regalo a mi mamá. No. ¿Qué habrá hecho esto? Pero yo no, voy a esperar que llegue el viernes. Voy a esperar que nos llame fulanito. Nos llamaron toditos y el viernes yo ante mi papá llegó y le digo, Elsa, aquí están las cosas, las cuestiones del mercado, aquí te los pago. Entonces, váyate, vístete, nos vamos. ¿Para dónde? A una fiesta, una cuestión, a un bar. No, para la iglesia. ¿La iglesia? ¿Para la iglesia? La iglesia, yo hice servicio. No, yo no voy. ¿Estás loco? Es una iglesia. ¿Tú de verdad eres? Sí, ese. Abuelo, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo no voy. Pero bueno, se bañó, se vistió, dijo, váyame y vísteme los muchachos, que me lo llevo. Ya
agarró su muchacho y se fue. Y se fue al servicio. Mi mamá fue. Y por varios días mi papá se fue solo con los muchachos al servicio. Y le decía, Elsa, ven conmigo, vamos al servicio. Bueno, yo veré. Hasta que un día mi mamá fue a un servicio y predicando el hermano, el evangelista Pedro Manuel, ella le entregó su vida a Jesucristo. Pero ella vio que él había cambiado. Cambió las botellas, cambió la borrachera por alimentos, por una buena vida, le daba paz, no andaba loco. Ahora andaba pensando en su casa, en la familia, y eso empezó a darle testimonio de que en él había un cambio. Y después le tocó la hora. Hermano, la oración que se hace creyendo en la carácter, en la promesa de Dios, no es una oración perdida. Dios va a traer una respuesta para tu vida. Bueno, voy a finalizar con esto. Nuestra vida, nuestro punto número 5. Nuestra vida, nuestra fortaleza espiritual está en conformidad a nuestra vida de oración. Seremos tan fuertes espiritualmente como seamos fuertes en la oración. Seremos fuertes espiritualmente como seamos fuertes en la palabra. Si no meditamos en la palabra, entonces ¿en qué estamos utilizando la cabeza? O alimentamos la carne o alimentamos el espíritu, pero a uno de los dos vamos a alimentar. Lo vuelvo a repetir, o alimentamos la carne o alimentamos el espíritu. La decisión la tomo soy yo. Si alimento la carne, eso es lo que va a engordar. Se debilita el espíritu. Pero si alimento el espíritu, la carne se debilita. Y la oración, al usted ponerse ya de rodillas, ya usted está empezando a crucificar la carne, porque la carne lo que menos quiere es orar. La carne se opone a todo lo que sea de Dios. Así que no espere sentir para orar. Ore y dígale a la carne, carne, tú no vas a matar aquí, te voy a crucificar en esta hora. La carne va a decir el domingo de la mañana, no, vaya al servicio, quédate hoy, tranquilo, duerme, quédate aquí, vete a no sé dónde. En la carne, el espíritu te va a indicar eso. Vamos. Y yo soy el que decido si me quedo o me vengo a mi servicio. Entonces, termino con esto. Vamos a estar de pie. Debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. ¿Para qué? Para que cuando vengan las acechanzas del enemigo podamos resistir los ataques del enemigo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 2. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amados hermanos, porque cuando llegue el día malo, dice Pablo que hay un día malo. Cuando llegue el día malo, nosotros tengamos la capacidad de soportar el día malo. Llega un momento, llega un tiempo donde es catalogado como el día malo. Y cuando la cosa no es que cuando llega, la cosa es cómo encuentra ese día cuando llega. Ese momento, esas situaciones que es catalogado como malo. Si tengo la fortaleza del Señor. Dice que Jesús en el momento más duro se puso fue a orar. En el momento más duro en tu vida, ponte a orar. ¿Está escuchando acá, por favor?
En el momento que no sepas qué hacer, ponte a orar. En el momento que no tengas dirección en la vida, ponte a orar. Dile, Señor, yo ni sé qué hacer, ni para dónde voy, qué haré, pero a ti voy. Tú eres el que me puede decir cuál es la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección? Yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero no son tantas las ideas en la cabeza. Necesito que tú me dirijas, Señor, Dios eterno, ayúdame. Ayúdame. Se lo digo por experiencia propia, como líder en un momento dado, cuando uno tiene tantas responsabilidades, hay un momento que uno se tensiona tanto, que yo particularmente que lo que hago es lanzarme del cuarto y decirle al Señor, Señor, asísteme, no sé qué hacer, qué hacer. Ayúdame, Dios eterno, dame fortaleza. No es que yo soy un superhombre, yo no soy ningún superhombre, no soy superfuerte, nada de eso, no soy Superman, no llego nada de eso. Es que simple y llanamente recurrimos a Dios porque de Él viene nuestra fortaleza. Bendito sea Dios eterno, tómese de la mano, te invito a tomarnos de la mano.